Estamos aquí en Más que Noticias, segunda parte de nuestro programa con más información. Y esta vez lo vamos a hacer de la mano de esta revista de prensa que siempre lo hacemos pues sobre todo para subrayar aquellas cosas que nos parecen esenciales y salpicamos con la información. Quien se encarga de este asunto es Carlota Bizmanos. ¿Qué tal, Carlota? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Tú qué tal estás? Trabajadora nata. Hombre, siempre, ya lo sabes. La información de estos días variopinta, me imagino. Exactamente, sí. Has cogido de aquí y de allá. De distintos colores. De distintos colores. Sí, sí. Bueno, el color que estos días campea es el del Atlético de Madrid. Pero bien, este es otro tema que no viene a cuento. O sí, quizá. Que estuvieron a los pies de la Virgen de la Almudena y le dijeron cosas bonitas a la Virgen. Hombre. ¿No? Te digo yo. Bueno, las noticias que tenemos para hoy. Bueno, pues vamos a comenzar lamentablemente con una triste información que afecta a cientos de niños en Nigeria. La Agencia Internacional de Noticias Zenit titula: desde 2010 han muerto 400 niños en las minas ilegales. Fue en las minas de Zamfara que murieron mientras extraían oro. Lo denuncia una organización estadounidense. Además de los menores fallecidos, muchos de ellos han contraído enfermedades muy peligrosas debido a la contaminación por plomo y otros tantos de ellos padecen minusvalías irreversibles. Es que es durísimo. Claro, nosotros desde aquí, esto lo vemos a veces en películas, en documentales, reportajes, pero es una cosa espantosa. El envenenamiento por plomo en las minas de oro, por ejemplo, está causando pues no solamente también la muerte, sino la minusvalía de muchos chavales que quedan irremediablemente enfermos para el resto de sus días. Luego imagínate allí la labor de la Iglesia. Si encima están matando a los cristianos, porque hace nada dábamos la noticia tú la semana pasada, sí, la semana del caso pasada de los atentados. Con lo cual, entre los atentados a los cristianos y la falta de dignidad del ser humano en un país como Nigeria, tan importante en África, la labor de Iglesia hace como siempre lo que puede, pero desde luego no se lo facilitan. Más asuntos, a ver si tenemos alguno positivo. Bueno, pues sí, tenemos uno positivo, sí. Cambiamos de tercio, nos vamos a Rusia, donde nos hemos encontrado una historia de conversión que nos ha llamado poderosamente la atención. La hemos encontrado en religionenlibertad.com, que titula: era ateo, estaba en la cárcel de la KGB en Kiev, vi un fogonazo de luz y entonces lo entendí todo. Son las palabras de Miroslav Marnovich, que hoy es vicerrector de la Universidad Católica de Ucrania. Estuvo 7 años en un campo de prisioneros comunistas y otros 3 años deportado a Kazajistán. Él cuenta que una noche en prisión un fogonazo le sorprendió y entonces su vida cambió y se convirtió en una persona religiosa. Claro, es verdad. Así dicho, suena un poco espectacular. Sí. Un hombre que se convierte después de un fogonazo, esto no suele ser frecuente. Pero hemos investigado un poquito en el caso y es muy interesante, porque es un hombre que en la infancia no había tenido padres cristianos, pero él tenía un concepto del deber y un concepto del bien y del mal muy desarrollado. Entonces, desde el principio, él era uno de los grandes críticos del comunismo en Ucrania. Claro, entonces un hombre que ya le meten en un gulag y en un campo de concentración soviético, en un país satélite, pues desde que era un chaval es un hombre que empieza a desarrollar dentro de él una cantidad de interrogantes, preguntas espirituales, hasta que un día, como tú dices, recibe esa especie de fogonazo que él lo llama. Pero es en el fondo la idea del decir: una hermandad espiritual tendría que haberla por parte de todos los seres humanos. Eso es el concepto que él tenía. Y si hay una hermandad, tiene que haber un padre. Y de ahí surgió el tema de su cambio y de su conversión. Una historia muy interesante. Decías que la fuente era Religión en Libertad. Libertad.com. Pues perfecto. Pues ahí, si queréis echarle un vistazo, ponéis fogonazo. Fogonazo de luz, Religión en Libertad. Y tenéis ahí la historia de este ucraniano. Y bueno, como en este programa hablamos un poquito de todo, también hay cabida para las celebraciones, así que hoy toca... ¿Hablar del Atleti? Bueno, también, si quieres hablamos del Atleti. Sí, yo no soy del Atleti, pero podemos hablar del Atleti. Pues venga. No, es el día para felicitar a los jesuitas. Hemos encontrado una información en la agencia Zenit, repetimos medio, bajo el titular: los jesuitas festejan sus 70 años en Nepal. Hace exactamente esos años se creó el Colegio de la Compañía de Jesús en Nepal, fundado por los jesuitas. El día de su apertura, en 1951, solamente contaba con 65 alumnos. Ahora mismo se trata de una de las escuelas más reputadas del país y tienen a su cargo a más de 100 estudiantes. O sea que entonces los mejores salen de los colegios, los mejores del país, del Nepal, salen de los colegios católicos de los jesuitas. La base es muy interesante porque hace 60 años, según nos lo comentabas, el rey del Nepal llama a los jesuitas para que desarrollen el nivel cultural del país. Es decir, que se llama a la Iglesia Católica para que la gran institución, una de las grandes instituciones que forman los jesuitas, para que ellos reconstruyan lo esencial y formen las bases de lo que será el futuro del país. Y ahora el Nepal está en un momento muy complicado. Tienen una constitución dentro de muy poco, pero el primer ministro es maoísta, los conflictos son permanentes, pero ahí la única que transmite esa sensatez es desde luego la Iglesia Católica
católica a través de los jesuitas con esta formación de escuelas y de este concepto de la educación tan de la Iglesia. Fe, educación, cultura, todo siempre de la mano. ¿Y alguna historia más? Bueno, pues nos vamos a China, que ya sé que te gusta mucho, sí. Nepal a China. Nos vamos a China para conocer la historia de Chen Guangchen. ¿De quién? Chen Guangchen. De Chen Guangchen, Sí, que nació en La Rioja y le llamaron Chen. Sí. O llevar de aquí una vez, Chen. Deja La Rioja para beber vino. Sí, sí, de La Rioja de toda la vida, toda la Chen vida. Guangchen. Bueno, pues esta historia la hemos encontrado en Hace Prensa, bajo el titular Chen Guangchen, la fuerza de uno. Chen organizó demandas contra los funcionarios encargados del control de la natalidad. Fruto de esto fue sentenciado a 4 años de cárcel. Ha pedido el asilo político a los Estados Unidos y todo esto es porque él lucha encarecidamente contra la política del hijo único, que recordemos a todo el mundo, se trata de una medida del control de la natalidad que lleva a cabo China y no permite a las parejas tener más de un hijo. Pero a mí lo que me provoca de pensamiento, lo primero que se me viene a la cabeza es estos acuerdos bilaterales que tienen los Estados Unidos con China y que este asunto lo obvian. ¿Por qué? Porque a los Estados Unidos no le conviene hablar de este asunto. Y en cambio, cuando ahí hay que defender al ser humano desde el principio, y debería hacerlo la administración Obama, que el otro día Hillary Clinton no hizo ningún comentario al respecto, y este hombre se ha refugiado en la Embajada de los Estados Unidos, pero tenemos que recordar que este es uno de los grandes defensores de la vida. Hay una mujer, el otro día estuve echando un vistazo a propósito de este tema, otra activista de la Women's Rights in China, que así es como se dice en inglés, Annie Xinjiang, que dijo en el año ya 2009, atención, en el Congreso norteamericano, que había algunas ciudades que exhiben carteles de este tipo. Embarazo bajo permiso. Cuando la política exige un aborto, si no abortas, tu casa será destruida y tu búfalo será confiscado. Atención, ¿eh? Abórtalo, mátalo, termina con él, no puedes hacer que nazca. Y esto no provoca en los Estados Unidos ninguna reacción en favor del hombre. Pero eso sí, que las fuentes de energía y las relaciones entre las administraciones china y norteamericanas funcionen. Les hemos pillado. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y te vas a más historias de Chen, de China, Sí, de lo que tú quieras. Hoy tocaba el día de los nombres complicados. Para la semana que viene. Gracias, Carlota, por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Chao. Javier. Rosa Quintana, terminamos nuestro programa con ¿qué asunto? Con el último invitado, pero antes de presentarle me vas a permitir que te recuerde las formas de participación de nuestra audiencia. Twitter, @másquenoticias, Facebook, nuestra página Más que Noticias y el correo electrónico elaspita @13tv.es. Quería aprovechar para saludar a las personas que nos escriben, a Rosario, por ejemplo, nuestra amiga Rosario, a Ascensión, que nos dice que le encantan los toros y que nos sigue cada domingo. También saludamos a Carmen Espinosa, que recuerda con cariño a su padre, del que nos dice, además de tener una imprenta, era mozo de espadas. Y ahora sí, Javier, te presento a nuestro último invitado. Se trata de Alfonso Riobó, director de la revista Palabra, que viene este mes con muchos contenidos, entre ellos el 50 aniversario del Concilio Vaticano II y la nueva evangelización. Muy bien, pues aquí le tenemos. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Alfonso? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Javier. Absolutamente interesante, muy interesante la revista Palabra. Vale. Y además hoy vamos a hablar de la nueva evangelización, de las formas de escuelas de fe, de oración, que ha escrito el arzobispo de Limburg, Monseñor Tevals van Elst. No sé si he pronunciado algo bien, pero debe serlo. Lo has pronunciado muy bien, seguramente, me imagino. ¿Cuáles son esos puntos claves que da como principios de nueva evangelización? Sí, es el obispo de Limburg, como dices, en Alemania, que es una de las personas que también por su edad joven en el episcopado alemán y por su compromiso con la nueva evangelización, pues tiene mucho que decir sobre este asunto, ¿eh? Y efectivamente él fundamentalmente dice que el digamos, objetivo último de la nueva evangelización consiste naturalmente en favorecer el encuentro de cada uno con Cristo. En fin, no es difícil entender que no se trata de organizar cosas, aunque naturalmente pues hay algunas acciones que se han puesto en marcha y él, por ejemplo, es de los que con otros 12 obispos de lugares de Europa han colaborado con el Consejo Pontificio dedicado a promover la nueva evangelización. Es que esto hay que recordarlo, que hay un Pontificio Consejo nuevo de nueva evangelización con este año de la fe, con el Sínodo de los Obispos a partir de septiembre. El Papa ha querido un organismo específicamente dedicado a impulsar este objetivo. Y él ha tenido en su diócesis, Limburg, hay que recordar que en parte de esa diócesis también la ciudad de Frankfurt, que es una de las grandes metrópolis europeas, ¿eh? Y efectivamente en Frankfurt han tenido eso que llamaron Misión Metrópolis, que han sido una serie
serie de iniciativas en estas 12 ciudades europeas, en España Barcelona y luego otras de Europa, Varsovia, Berlín, Viena o Frankfurt o París o en fin Londres. Y muy interesantes para los jóvenes, Sí, porque yo leí, por sí, ejemplo, en Frankfurt, que los jóvenes lo que hacían en la noche, una noche entera de adoración al Santísimo, lo que hacían era salir a las calles y regalaban una vela a la gente que iba pasando para que ellos pudieran entrar con toda tranquilidad y con toda la serenidad a la Catedral de Frankfurt, cosas que son iniciativas de una evangelización que se están desarrollando. Es una manera de hacer ver también, quizá en ciudades muy descristianizadas como es Frankfurt, que también, en fin, hay que tener en cuenta que las situaciones son muy diversas. En España, en fin, también tenemos nuestras diferencias según lugares. Y allí efectivamente se trataba de hacer visible a la Iglesia incluso a aquellos que pasaban por la calle y que no sabían nada de la iniciativa, ni se Oye, imaginaban y muchos que... de ellos tampoco tienen ni idea de lo que es la Iglesia y esto es un problema. Porque claro, ahora todo el mundo, a mí me dicen los jóvenes, pero eso de la Iglesia en el fondo no deja de ser una institución como una especie de club social en el que tú tienes que aceptar las normas y si no las aceptas estás fuera del club. Esto cada vez se dice más, a mí me pone un poco de los nervios. Bueno, Defínenos brevemente qué es la Iglesia, a ver si... Hombre, quizás si nos servimos del ejemplo que tú mismo recordabas de lo que han hecho estos jóvenes en Frankfurt, que ofrecían una vela e invitaban a los que pasaban por la calle a entrar en la iglesia, encenderla allí y depositarla y recogerse en un momento de oración o sencillamente de reflexión si no eran creyentes. Yo pienso que esto es muy interesante porque muchas veces la iglesia la vemos desde fuera. Quizá quien no la conoce mucho, o quien piensa que no cree o se ha alejado, tiende a ver la Iglesia en sus aspectos externos y evidentemente pues, de esa manera uno ve más bien lo secundario. Claro. Lo importante está dentro, ¿no? Se cuenta, no sé, quizá tú lo recuerdas, de un importante científico alemán y además no creyente, pero en fin, de origen protestante, digamos, ¿no? Que fue en una ocasión a Roma y tuvo la ocasión de ver la Basílica de San Pedro. Él iba con un cierto prejuicio también porque ya sabes que la construcción de la basílica en su momento pues, estuvo ligada al problema de las indulgencias y de la misma separación de Lutero, ¿no? Iba, en fin, con su reparo y efectivamente vio una mole porque es San Pedro, una iglesia muy bonita, pero grande desde fuera. Él iba casi confirmado en sus prejuicios, ¿no? Pero contaba él al Papa unos días después, a medida que entraba en la iglesia y comprobaba pues, la belleza que encierra y tantas cosas bonitas, se me acercaba pues, en fin, hacia el altar donde en la confesión debajo están los restos de San Pedro, me di cuenta de que había cosas de la iglesia que no había acabado de entender. Es que el Y tema el de la Papa- belleza es un asunto que hay que desarrollar además a conciencia. Un tema El también Papa, déjame que termine Sí, esto. sí. El Papa le dice, y esto que usted ha hecho no lo olvide nunca cuando se acerque a la Iglesia Católica. No se quede en lo secundario, entre hasta el final. Y allá habrá visto usted también en la Basílica de San Pedro que al fondo hay un gran ventanal donde está el Espíritu Santo representado, por donde entra la luz que llena la basílica. Pues no olvide usted que el alma de la Iglesia es el Espíritu Santo y si uno olvida ese factor, pues en realidad se queda con una organización humana más o menos, Claro. en fin, brillante, pero sin ningún atractivo para quien no comparte sus Es verdad, y objetivos. además es que estas cosas, incluso el Papa actual lo criticó en su momento, diciendo, o sea, bastaría de hablar tanto del armazón de la Iglesia y no de la gran propuesta que llevamos de los sacramentos, de la Exactamente. pasión por el Señor, del Espíritu Santo. Eso es lo auténtico, lo que nos da vida a todos nosotros. Pues que recomendamos en este mes la revista Palabra, que viene además con un artículo interesante sobre más incorporaciones a la Iglesia Católica, nuevos católicos que se unen a la Iglesia durante estos días de Pascua en todo el mundo. Y ha estado con nosotros su director, Alfonso Riobo. Pues gracias. Muchas por gracias, estar Javier. con nosotros. Hasta la próxima. Y ha estado con nosotros también Rosa Quintana. Rosa Quintana, que nos tenemos que marchar. Nos vamos a comer, como tú siempre dices al comienzo del programa, ¿no? Ha llegado el momento de los boqueroncitos y el vermú. Adiós. Gracias, chao. Pues nada, y a vosotros también, que bueno, que hoy es un día pues muy para celebrarlo en familia, un día de descansar en el Señor y que desde luego paséis un domingo estupendo. Nos veremos la semana que viene aquí en Más que Noticias. No dudéis que esta es vuestra cita. Chao.